bueno, como decía, vamos a hacer algunos ejercicios de soluciones y cosas por el estilo. Entonces voy a primero hacerles algunas preguntas, ¿ya? Que son de respuesta corta, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se pesa una sal? ¿En una balanza analítica? ¿Ya? Y aparte, ¿qué hay que colocar en la balanza analítica? ¿La pesas directo? No, hay que colocar en lo que, o sea, es que a veces ocupan el tare y ponen como en lo que van a echar la sal en la balanza, Ya. pero a veces lo ponen completo. Ya. Pero, ya, es decir, puede ser la posibilidad que utilicen ¿qué instrumento? ¿Qué instrumento? Les voy a dar tres posibilidades: matraz Sellermayer, matraz de aforo o el vaso precipitado. ¿Qué colocarían ahí para ir echando? ¿Un vaso precipitado? Ya, vaso precipitado. Esa es una posibilidad. La otra es colocar un papel que no entre en contacto que no genere una reacción con la sal. Ya que puede ser en este caso, puede ser un papel, la parte de afuera del papel parafilm. El papel parafilm, ubican el papel parafilm, ¿cierto? Este que se estira, ¿Que se pega en los que tubos? se pega en los tubos, ¿sí? Ya, el Sí. papel que viene con la marca, no el papel, no la parte que se estira, ese es sumamente impermeable. Por lo tanto, se puede colocar ese para poder pesar también. Y dependiendo de la sal, por ejemplo, si van a pesar cloruro de sodio, perfectamente pueden utilizar una hoja de papel común y corriente, ¿ya? Y de ahí vaciarlo al vaso. Y como dijeron, había que poner tare. Tare, que significa que es lo mismo, es el símil al espectrofotómetro de poner en blanco. Es decir, desde aquí se toma en consideración. ¿Qué tipo de espátula se tiene que usar? Metálica, plástica, de vidrio. Para una sal. Depende de la sal, según yo. Puede ser metálica. Me la juego por plástica. Las dos están en lo correcto. Y tanto Miranda como Fayola, porque en general se tiende a utilizar idealmente metálicas, principalmente, pero también se pueden utilizar las plásticas siempre y cuando hayan dos características: que la sal que yo estoy pesando no vaya a reaccionar con el metal. Por ejemplo, sulfato ferroso. El sulfato ferroso va a tender a reaccionar con el metal. En ese caso tendríamos que utilizar plástica o vidrio, ¿ya? Y si es una sal que tenga un pH muy alto o un pH muy bajo, el plástico también podría quemarse. Entonces, esas son algunas de las consideraciones que tienen que tomar, ¿ya? Una vez que ustedes pesan, ¿dónde y cómo disuelven una sal? Ustedes ya pesaron. Con agua destilada. Ya, le echan agua destilada, sí. El volumen que ustedes determinen, siempre menos que la cantidad que tienen que tener como volumen final. Recuerden eso, siempre, no todo el volumen. Ya, lo colocan. ¿Con qué lo mezclan?
¿Con qué hacen la disolución? Piensen que esto es igual que preparar algo en la cocina. Si ustedes echan Una sal, cuchara. pues podría ser una cuchara, pero ¿qué es lo que usamos Con el dedo. nosotros? No, el dedo nunca. Un lápiz. ¿Qué es lo que usamos en el laboratorio para revolver? Las varillas de agitación. Las varillas de agitación que se llaman baguetas. ¿Ya? Las baguetas que son estos como palitos de vidrio largos. ¿Ya? Con eso se mezcla. ¿Qué pasa si tienen una sal que cuesta disolverla? ¿Qué pueden hacer? Calentar. Calentar. Efectivamente. Acuerden que el Ahí se calor... usan ¿Ah? esas cosas magnéticas, ¿o no? No sé cómo se llaman. Sí, ¿No? también se puede Agitador. hacer Agitador, sí. Agitador magnético. eso es para cuando las sales no pueden calentarse. Ahí se recomienda colocar un agitador magnético. Y eso es porque hay que dejarlo prácticamente a veces 1 hora, 2 horas para que se pueda disolver. ¿Ya? ¿Qué pasa si estamos en presencia de una base fuerte, como el hidróxido de sodio? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? ¿Cómo se pesa? ¿En campana o no? No, no es Uy, no se necesario. ocuparía la campana. No es necesario para el hidróxido de sodio, no es necesario campana. Porque nos genera gases volátiles. ¿Han visto cómo viene el hidróxido de sodio? No. No viene en polvito, no viene como la sal, voy a hacer el símil de la cocina, con la sal de la cocina o la sal gruesa de la cocina tampoco. Viene en pellet, que son o pastillas que más o menos tienen casi 0,5 centímetros de diámetro. ¿Ya? Son relativamente grandecitos, son más o menos así. ¿Ya? Y entonces esas, uno abre el frasco y empieza a reaccionar con el oxígeno y con el aire. Por lo tanto, ¿con qué tengo que sacarlas? Para echarlas, en este caso, como es una base fuerte, la base fuerte es un álcali, por lo tanto quema, no puedo colocarlo en papel. Lo tengo que colocar directamente en el vaso precipitado que voy a utilizar. ¿Con qué las saco estas lentejas o pellets? ¿Con alguna pinza? Con una varilla de vidrio. No puedo usar ni metal ni puedo usar plástico. En ese caso tengo que usar una varilla de vidrio. ¿Qué otra precaución tengo que tener al momento de, una vez que ya lo tengo pesado, al momento de empezar a disolverlo? ¿Qué precaución tengo que tener? ¿Han preparado alguna vez hidróxido de sodio, no? No. ¿No? Creo que hay que hacerlo con cuidado porque genera calor cuando se mezcla en agua. Podría llegar incluso a hervir. Exacto, exacto. Por lo tanto, ¿qué precaución tenemos que tener? Un vaso precipitado de un tamaño adecuado. ¿Ya? Es decir, aunque tengan que preparar muy poquito, tengan que preparar, no sé, pues 50 ml, no pueden, por ejemplo, si tienen que preparar 20 ml a una concentración determinada, no pueden utilizar un vaso precipitado de 50 ml porque les queda muy poco espacio para poderlo tomar y para poder hacer cualquier cosa. Es preferible irse a uno un poco más grande, a uno de 100, por ejemplo. Y ahí tienen más espacio, cubren bien con el volumen y ahí lo tienen que ir disolviendo teniendo el cuidado de que se va a calentar. ¿Ya?
¿Qué pasa cuando yo tengo que diluir un ácido? ¿Cómo diluyo un ácido? Los dos ácidos principales, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Eso, esos dos ácidos vienen líquidos, no vienen en polvo, ni en pastilla, vienen líquidos. No estoy segura, pero no era como que tenía que agregarse el ácido al agua y no el agua al ácido. O eso es la que. Exacto, no, exacto. Ah, Sí, primero tiene que ser bajo campanas. Si no hay campana, hay que tratar de hacer el procedimiento lo más rápido que se pueda para evitar generar la generación de gases, porque a veces no en todas partes hay campana, aunque ya deberían haber campanas en todas partes. Entonces, se saca con pipeta de vidrio, no se puede usar pipeta plástica, tú colocas una pipeta plástica y se la come en un segundo. Es más, yo le puedo decir una vez, a mí me cayó, estaba preparando y esto era en la U, estaba preparando una técnica que utiliza ácido sulfúrico y se me cayó una gota en el momento que la estaba llevando de un lugar a otro y por mal procedimiento que yo realicé y me cayó una gota en el zapato, en la parte de arriba de la zapatilla, man. Y después ya pasó y cuando llegué en la noche a sacarme la zapatilla me di cuenta que tenía un hoyo, se le había generado un hoyo a la zapatilla, para, para que vean cómo es de complicado el tema. Entonces, se saca con con una pipeta de vidrio y se tiene que echar el contenido y también con propipeta, obviamente siempre pipetear con propipeta, nunca con la boca directa, aunque sea agua. Y se echa sobre agua, no al revés, porque si es al revés genera demasiada temperatura y puede generar como una especie de ebullición y puede saltar. Entonces, con eso ustedes más o menos son como las medidas como básicas que tengo que como entregarles al momento de la preparación de los reactivos y pesaje, porque normalmente siempre cometen errores en alguna de esas etapas y hay que corregírselo ahí. Así que aprovecho de decírselo. Lo otro, ¿para qué usamos el matraz en Lermeyer y para qué usamos el matraz de aforo? El de aforo es para soluciones de volumen exacto y el Erlenmeyer es simplemente como para contener, creo. Se utiliza, pero más que nada para crear volúmenes de alguna cosa que necesite pipetear después u otros. Sí, exacto, exacto. Ahora, ¿cómo es cómo se afora con un líquido transparente y cómo se afora con un líquido oscuro? ¿Se acuerdan? en líquido transparente tenía que quedar el menisco sobre la línea. Y, o sea, la Exacto, parte baja del menisco tenía que tocar la línea. Y en exacto. oscuro, no sé. En el oscuro no se ve el menisco, entonces uno tiene que buscar que quede a nivel de la línea, justo en el momento en que se pierde la línea, ¿ya? No vas a ver el menisco. Ya. Entonces, el,
¿En qué almacenamos los reactivos una vez de preparado? En el matraz de aforo, en el matraz Erlenmeyer, en un frasco de vidrio, ámbar o transparente, dependiendo de la naturaleza del químico que estemos utilizando. En un matraz Erlenmeyer. Ya tú dices un matraz Erlenmeyer. ¿Qué dice el resto? Carla. ¿En qué tengo que almacenar las soluciones que yo preparé? ¿En un matraz Erlenmeyer, en un matraz de aforo o en un frasco? Ya, tú dices frasco. Denise, ¿tú qué dices? No sé, profe, es que dependiendo del frasco, porque si es de plástico no lo puedo almacenar ahí. Po. Es que por eso puede ser, es que bueno, puede ser frasco de vidrio, puede ser transparente o ámbar, o un frasco plástico. También podría ser. Ah, en un matraz, pero no sé en cuál. Ya, A lo mejor en un frasco, pero no sé. ya. ¿Y Rocío qué dice? Yo digo frasco también, Frasco. transparente. Es que siento que es como lo más seguro. Ya, perfecto. Ya, se utilizan frascos. Frascos que pueden ser plásticos. Por ejemplo, si tienen que preparar glucosa, lo pueden dejar perfectamente en un frasco plástico o cloruro de sodio, no hay ningún problema porque no le va a pasar nada. Si es un ácido, obviamente tiene que ser en un frasco de vidrio, que dependiendo, por ejemplo, para el caso de ácido clorhídrico, y un frasco transparente. Y por ejemplo, para algunos productos que son fotosensibles, hay que utilizar frascos ámbar, pero siempre frasco, algún tipo de frasco. Y obviamente el plástico, del plástico también puede ser de lo mismo. Puede ser un plástico semitransparente o plástico ámbar, es decir, café, que también puede ser. Nunca se deben guardar en los matraces de aforo, porque ese es uno de los grandes errores que se cometen en los laboratorios clínicos. Ustedes van a encontrar que de repente van y dejan el matraz de aforo adentro del refrigerador con la solución. Eso no corresponde. Para eso son los frascos. El matraz de aforo es para aforar. Y el matraz Erlenmeyer tampoco es el adecuado para guardar, a menos que tú vayas a utilizarlo relativamente luego. ¿Dónde más se ocupa el matraz Erlenmeyer? Para hacer titulaciones cuando son los pequeñitos, sirven mucho para hacer titulaciones en las que uno tiene el frasco y le va echando la gotita y tiene que, bueno, yo soy derecho, entonces agitarlo. Entonces es mucho más fácil agitarlo mientras le va echando la gotita de la titulación. Y para preparar los medios de cultivo. Los medios de cultivo se preparan en el medio, porque después es más fácil poderlos, se les coloca un tapón de algodón, se amarra con algodón hidrófobo, se les coloca el papel y eso se puede enviar a esterilizar. Y de ahí ese se utiliza después para plaquear. Entonces tiene esa ventaja. Entonces siempre se debe dejar en un frasco. ¿Qué tienen que anotarle al frasco? Tienen que ponerle una etiqueta. ¿Y esa etiqueta qué tiene que decir? El nombre de la persona y Ya. yo creo. Ya, el nombre de que lo preparó, ¿está bien? ¿Qué más? Lo que es. Lo que es, ¿está La bien? fecha. La fecha en que se hizo, también. Le falta una cosa nomás. La concentración. La concentración. Todas esas cosas tienen que estar colocadas en el frasco. Tiene que ir, ¿qué es lo que es? ¿A qué concentración está?
la fecha en que se hizo y quién lo preparó. Cuando nosotros tenemos práctico, incluimos también otra, porque otra opción que es de el grupo al cual pertenecen, si el grupo 1 o el grupo 2, pero eso más que nada para poderlos diferenciar un poco más fácil. Ya, entonces, ya que más o menos vimos cómo es este tema de la preparación de reactivos en aspectos teóricos, obviamente, después habría que llevarlo a la práctica. Entonces, yo les quiero decir, si ustedes tienen que preparar cloruro de sodio al 5% y tienen que preparar 20 ml, ¿cuánto es lo que tienen que pesar? Entonces, era cloruro de sodio al 5%, el 5% les dije, ¿cierto? Sí. Ya, al 5% y tienen que preparar 20 ml. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto es lo que tienen que pesar? No estoy con una tabla que me sería más fácil, ¿eh? Entonces, al 5%, ¿qué significa? Que tengo que pesar 5 gramos para 100 ml. para 100 ml, ¿cierto? Porque 5% significa que son 5 gramos en 100 ml. Y yo necesito solamente preparar 20 ml. Sería 1 ml, o sea, 1 gramo. Es Ujú. igual a 1 gramo, justamente. Entonces ustedes tienen que pesar 1 gramo de cloruro de sodio y disolverlo hasta y aforar a 20 ml. ¿Ya? Ya. ¿Cómo hacemos ahora? Si yo les digo, déjenme buscar algo. Una cosita. Fosfato de sodio. Ya. Vamos a borrar. Entonces, si ustedes tienen que preparar fosfato de sodio, ¿ya? El fosfato de sodio, su fórmula es Na2 HPO4. Creo. Bueno. Fosfato de ácido, fosfato de ácido, sí. Sí.
ustedes tienen que preparar una solución, vamos a hacerlo súper simple, 1 molar. Y vamos a tener que preparar 1 litro para hacerlo más fácil todavía. Ya, primero, ¿cuánto pesa un mol de fosfato de sodio? Perdón, espera, Na2HPO4. Aquí lo voy a encontrar. Ya. Ya. Este compuesto pesa 125,96 gramos por mol. Entonces ustedes se encuentran, están haciendo una técnica y necesitan preparar fosfato disódico en este caso, a una concentración 1 molar, 1 litro. Y ustedes van a buscar y no encuentran el Na2HPO4, sino que encuentran, espera un poco, para ver la fórmula. Ya. Y encuentran, en vez de encontrar Na2HPO4, perdón, HPO3, ¿cierto? Sí, HPO3, lo encuentran pero en la forma pentahidratada. Es decir, que viene el Na2HPO3 más 5 moléculas de agua. Y ese pesa... Profe, delante había dicho NH2HPO4. Sí, no, perdón, era HPO3. Ay, ¿Ya? Y ese pesa 216 gramos por mol. ¿cuál era la nueva? ¿El hidratado? Es Na2HPO3 más 5 moléculas de agua. Así viene la sal. Viene pentahidratada, que se dice. ¿Qué tienen que hacer? Si ustedes encuentran un paper o algo donde dicen prepare una solución de fosfato disódico, 1 molar, y usted quiere preparar 1 litro, pero ustedes en su laboratorio no tienen esta sal anhidra que se denomina sin agua, sino que la encuentran con agua, que es con 5 moléculas de agua. ¿Qué tienen que hacer para calcularlo? ¿Cuánto tienen que pesar de la sal? ¿Tienen que pesar 125,96 gramos? ¿O tienen que pesar 216 gramos por ml? Profe, ¿Sí? ¿no es una consulta? ¿Está escribiendo? No, no estoy escribiendo nada en estos momentos. No, yo estoy
anoto en mi cuaderno nomás para acordarme de las cosas que le estoy diciendo. No estoy escribiendo todavía en la pantalla. Es que no me acuerdo de los números que dijo, pero según yo no debería de ser los mismos gramos por mol, porque dijo que eran 125,96, Sí. pero que había encontrado otro, que no sé qué más dijo. Ujú. Entonces tenemos que buscar la equivalencia, pues. Tendría que ser más o menos, dependiendo qué fórmula tiene y según el peso. Por eso, si yo le estoy diciendo que la sal anhidra pesa 125, vamos a dejarlo cerrado, 125, y la sal pentahidratada pesa 216. ¿Cuánto es lo que tienen que pesar para preparar un mol? ¿Cuál de los dos? ¿El de 125 o el de 216? Esta es la forma fácil, ¿eh? Entre paréntesis. Les doy la respuesta. Ah, puede que alguien haya contestado acá en el chat, que no lo tengo visto. Si la sal anhidra sin agua pesa 125 gramos, y eso es un mol, y la sal hidratada con 5 moléculas de agua pesa 216, dentro de esos 216 ya está incluido los 125,96. Por lo tanto, para preparar un mol de una concentración, 1 molar de ácido de fosfato disódico, tengo que pesar los 216 gramos. Porque si yo le resto las 5 moléculas de agua, me va a dar 125. Por lo tanto, yo con eso, yo peso 216 y lo llevo a un volumen final de 1 litro y voy a tener una concentración 1 molar. O sea que se pesan los 216 claro, y después eso se lleva a 1 litro. y se lleva 1 litro y lo vas a tener en esa concentración. Pero entonces, ¿no afectaría la cantidad de agua que tiene extra? No, porque ya está ¿No? incluido. Ah, ya. Porque ya está incluido. El tema es al revés. Si yo les digo, saben, tienen que preparar un mol de hidróxido, perdón, una solución 1 molar de fosfato disódico, que tiene un peso de 125,96, pero perdón, ustedes encontraron un paper en el que preparaban esta solución en la que pesaban 200, utilizaban el reactivo pentahidratado. ¿Ya? Entonces ellos dicen, nosotros utilizamos hidróxido de sodio pentahidratado y preparamos una solución 1 molar. Y el pentahidratado significa que pesa 216. ¿Ya? Y ustedes tienen el anhidro. Y ustedes encuentran, para hacerlo más difícil, ustedes encuentran no el pentahidratado, sino que el dihidratado, con 2 moléculas de agua. ¿Cuánto pesa un mol de agua? 18 gramos. 18 gramos, ¿cierto? Por lo tanto, serían 32 las que se le adicionan a los serían 32 más los 125,96
queda que pesa ese mol 157,6. ¿Ya? Entonces, y ustedes tienen una solución que pesa, que tiene el paper que ustedes sacan, dice que utilizaron uno en base a un fosfato disódico de pentahidratado. Y ustedes lo que encuentran es el dihidratado. Y necesitan preparar una solución 0,5 molar, para hacerlo un poco más complejo. Y ustedes en la receta encuentran que lo que tienen que usar eran 200, en este caso eran 108 gramos. Para el caso del reactivo de pentahidratado, ustedes tomaban 108 gramos y lo llevaban a un volumen de 1 litro y ahí tenían una concentración de 0,5 molar. Y ustedes tienen un dihidratado de 125,96. ¿Cuánto es lo que, perdón, de 157,6 gramos cada mol? ¿Cuánto es lo que tienen que pesar para poder llevar a la concentración de 0,5 molar? Les doy dos alternativas. Tienen que pesar 62,98 gramos o 78,8 gramos. Sí, sí, pero que tenga 0,5 molar. Cuando dice 0,5 molar de ácido, esa es la forma anhidra. ¿Ya? Ojo, siempre es en la forma anhidra, es decir, sin moléculas de agua. Pero ustedes las soluciones que tienen o los reactivos vienen hidratados algunos de ellos. Entonces, tienen que pesar. La forma dihidratada pesa 157,6 y la forma, anhidra pesa 125,6. ¿Cuánto es lo que tienen que lo que yo tengo que medir es para una concentración 0,5 molar en la mitad? Por eso me dice 0,5 para que fuese un poco más fácil. Por lo tanto, tengo que pesar 62,98 de la forma anhidra, como que eso es lo que tengo que sacar de la dihidratada, o tengo que sacar 78,8, que es la mitad del peso molecular de la forma dihidratada o la mitad de la forma anhidra, es lo que tengo que sacar.
Se rinden. Tienen que pesar, en el peso tienen que incluir las moléculas de agua. Por lo tanto, si necesitan pesar la mitad de la forma anhidra, tienen que sumarle la mitad de las moléculas de agua. Por lo tanto, tienen que pesar 78,8. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer unos ejercicios de solución. Anoten en un cuadernito mientras. Ustedes tienen una solución madre, que es de donde van a sacar, de hidróxido de sodio, 0,5 normal, y tienen que preparar 15 ml de NaOH 0,125 en normal. NaOH, ¿cuánto, profe? 0,125. ¿Cómo lo harían? ¿Cuánto volumen tendrían que tomar? ¿0,125 qué? Normal. Ah, ya, gracias. Tendría que sacar de la solución madre 3,75 ml. Ya, tú dices 3,75, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Quién dice otra cosa? ¿O lo corrobora? Espérame. Me dio lo mismo. Ya, 3. Está bien, tiene que sacar 3,75 ml. Perfecto. Perfecto. Ya. Si ustedes tienen una solución madre de glucosa con una concentración de 1500 milimolar, y tienen que preparar 20 ml de una solución que tenga una concentración de 100 gramos por decilitro o por ciento. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Primero, ¿cuánto pesa un mol de glucosa? Se lo deberían saber porque lo dicen siempre. Y si no, lo buscan en internet. Para eso pueden hacerlo.
180. 180. Exactamente. Un mol de glucosa pesa 180 gramos. Ahora, un mol de glucosa, ¿cuántos milimoles tiene? ¿1000? Un mol tiene 1000 milimoles, ¿cierto? Por lo tanto, si ustedes tienen que un mol pesa 180, a ver aquí la relación es un mol. Ahí está. Por lo tanto, significa que 1,5 milimoles es lo mismo que 1,5 moles. ¿Cierto? Serían 270 gramos. Serían 270 gramos. Por lo tanto, la solución madre tiene una concentración de 270 gramos por litro. Acuérdense que cuando se dice el mol, está en el litro. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos 270 gramos en 1000 ml. Entonces, ahí pueden aplicar la fórmula esa: volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2, donde el volumen 1 es lo que nosotros queremos sacar, por la concentración que sería 20, son 270 gramos en 1000, serían 27 gramos, y sería lo mismo que 27 gramos por 100 ml o por decilitro. Y el volumen 2 yo necesito 20 ml de esta concentración, pero a 100 gramos. ¿Cuánto les da eso? Profe, me perdí. Profe, es que cuando estaba diciendo el ejercicio no dijo la pregunta, entonces como que... No, sí les dije, tiene una solución madre de glucosa 1500. a 1500 milimolar y preparen y tienen que hacer una dilución de ella para obtener 20 ml a una concentración de 100 gramos por decilitro. Profe, ¿Sí? ¿esto lo va a mandar o lo va a escribir? Va a quedar grabado aquí. Porque Ah, ya. todos estos los estoy, entre comillas, inventando ahora. ¿Ya? Déjenme ver cuál es el que permite dibujar a mano rosada. No. Pero entonces debo buscar el volumen de la solución madre. A ver, primero tenemos que unificar unidades para poder trabajarlo y poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, lo primero que hicimos fue decir que un mol de glucosa pesa 180 gramos, ¿cierto? ¿Ya? Y un mol equivale a 1000 milimoles, por lo tanto, 1000 180 gramos por mol. No, porque aquí yo estoy colocando, Claro. estoy colocando ya. Entonces, 1000 milimoles es lo mismo que sean 180 gramos, ¿cierto?
Ahora, si yo tengo 1,5, tengo 1500 milimoles, voy a poner una cosita para que no me cueste tanto nomás. Esa X. Y ese X es igual a 270 Por lo tanto, la solución madre que estaba dicha que tenía 1500 milimoles, milimolar, significa que tiene 270 gramos por litro, ¿cierto? Ahí ya podemos trabajar en las mismas unidades que viene con la solución que nos están pidiendo. ¿Ya? Voy a borrar lo de arriba. Para hacer espacio. Entonces, tenemos, vamos a usar la fórmula, volumen 1 por concentración 1 es igual volumen 2 por concentración 2. Este se lo pone el mouse. Y aquí tendríamos, ¿cuál es el volumen 1? Lo que yo voy a sacar ahora de la solución que estoy buscando, por lo tanto es X. Por la concentración que tengo, que es esto está en litros. Significa que tengo, voy a borrar algo. Significa que estos están en 1000 ml. ¿Ya? Y la solución que me pidieron preparar está en 100 ml. Significa como X, que es dividirlo por 10, es sacarle el último cero. Significa que la concentración, al llevarla a gramos por ciento o gramos por 100 ml, es de 27 gramos. O 27 gramos por decilitro, que es la misma forma. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta el momento, cierto? Sí. Ya. Sí. Entonces aquí tenemos, uy, me quedó súper grande, 27, que es la concentración. El volumen final que yo tengo que tener eran 20 ml, pero de una concentración de 100. ¿Cuánto da eso? $74 ml. 74 ml. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Se puede diluir o no se puede diluir? Piensen un Sí. poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solución está en 1000 ml. ¿O no? La solución madre. La solución madre, esta es la concentración de la solución madre, está a 27 gramos por ciento. Y yo tenía que preparar una solución de 20 ml a 100 gramos por ciento. ¿Lo puedo hacer? No. No se puede.
No se puede, porque significa que la solución madre tiene una menor concentración que la solución a la cual a mí me pidieron que lo hiciera. Cambiemos un poco aquí como para que salga otra cosa. Vamos a borrar este de aquí y este de aquí. Ya. Y lo cambiamos esto, que en vez de que nos hayan pedido 100, nos hayan dicho 10. A 10 gramos por ciento. ¿Cuánto da ahí? Si fuese ese caso, ahí sí podríamos diluirlo porque tomamos 3,7 ml y lo llevamos a un volumen final de 20 ml y tenemos que esos 20 ml tienen una concentración de 10 gramos por ciento. Profe, eso me da 7,4. ¿7,4? 7,4, creo. A ver, 20 por 10 dividido por 27. Sí, 7,4, me equivoqué yo. 7,4. Me quedó en el teléfono, quedan a veces grabar la última división y que la cojo. Ya, todo toma 7,4 y lo llevan a un volumen de 20. Ya, les voy a hacer un último. Porque a veces es necesario hacer este ejercicio para algunos cálculos que haya que hacer. Ya. La técnica de Goldbach, que la van a ver, pero a pasto, dice que se coloca 1 ml del reactivo, vamos a poner R, más 10 microlitros de la muestra estándar o calibrador. Vamos a suponer que el calibrador tiene una concentración, espérenme un poquito, de 125 miligramos por decilitro o miligramos por ciento. Profe, ¿Sí? ¿cómo era lo que decía la técnica? Se coloca 1 ml del reactivo más 10 microlitros de la muestra, calibrador, control, lo que sea. Ya, nosotros vamos a suponer que el calibrador tiene un peso, tiene una concentración de 125 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces yo les pregunto, es decir, yo tengo una solución, literalmente tengo una solución de 125 miligramos por decilitro. ¿Cuántos miligramos estoy colocando al reactivo cuando coloco 10 microlitros? ¿Cuántos miligramos de glucosa estoy poniendo en el tubo? ¿Cómo lo sacarían? Primero tenemos que unificar unidades. Entonces, si tenemos
que un ml tiene 1000 microlitros, tiene 1000 microlitros. 100 ml tiene multiplicado por 2 ceros. Tiene 10.000 microlitros, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos una concentración de 125 miligramos totales en 1000 microlitros. 125. Profe, Sí, creo que le faltó un 0. sí, me faltó un 0. Son 100.000. Tienes toda la razón. Sí, son 100.000. Son 125 miligramos. Uy. En 100. En 100.000 microlitros. ¿Cuántos hay en 10 microlitros? Dan 0,0125 miligramos. Por lo tanto, cuando yo tengo un tubo con una concentración de 125 miligramos por decilitro, lo que yo realmente estoy colocando en el tubo de reacción es 0,0125 miligramos de glucosa para hacer la reacción. ¿Esto por qué se los digo? Porque hay algunas técnicas que, principalmente algunas técnicas que son manuales, que tienen 2 pasos, en que uno tiene que sacar una parte de la primera reacción para llevarla a una segunda reacción y tiene que tener en consideración la cantidad de miligramos o de gramos que está uno realmente colocando en el tubo final para hacer las curvas y los análisis. ¿Mm? ¿Me entendieron esto? Sí. Profe, ¿cómo se llama la técnica que no escuché bien? Glucosa por GOTPAP, la que les mencioné ayer, el martes. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, jueguen a hacer diluciones, a sacar estos cálculos, a sacar cálculos por aquí y por allá, porque quizás no ahora, pero sí en algún momento cuando tengamos que empezar a ver la parte práctica, en algún momento que podamos, les vamos a tener que lleguen con los cálculos hechos para hacer las cosas. Y esta es una de las formas de poder hacerlo. Obviamente les vamos a entregar con tiempo los cálculos que van a tener que generar. Quizás en otra oportunidad, si no hay preguntas, podemos ver cómo se hace una curva de calibración. Después de que, y ahí vemos también cómo se hacen los cálculos de la curva de calibración y eso. Para ir aprovechando algunos aspectos teóricos, pero de laboratorio. ¿Ya? Ya, muchachos. Bueno, profe. Nos vemos. Que estén bien. Hoy día les subo esto en un rato más. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Vale. Que esté bien Chao, igual. chao.
Ah, profe. Chao, profe. Chao, profe.